Ça va? On va continuer notre clase de français. Bon, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente clase de francés y el día de hoy vamos a conocer eh, básicamente los dos verbos más importantes del idioma. En este caso son los dos que estamos viendo en este momento en la pantalla, que es el verbo être, se pronuncia être, y el verbo avoir, avoir. Recuerden las pronunciaciones que ya conocemos, la fonética que conocemos hasta ahora. Entonces, el primero, être, quiere decir o está relacionado con ser o estar. En francés no hay diferencia entre ser o estar como en español. Quiere decir que este verbo va a ser tanto ser como estar. Y depende del contexto que nosotros, al traducirlo al español, pues lo traduzcamos como être, como ser o como estar. Bien, ese es être. Y el de al lado es el verbo avoir. Avoir. El segundo está relacionado con tener. Bien. Eh, el avoir, o mejor dicho, ambos verbos, el être y el avoir, los vamos a conocer ahora. Son, repito, prácticamente los dos verbos más importantes del idioma. Se usan muchísimo y por el momento los vamos a ver como verbos principales, verbos individuales o los, bien. Pero estos dos verbos van a ser los verbos más adelante, verbos auxiliares en tiempos compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Así como en español, nosotros vamos a tener tiempos compuestos con verbos auxiliares. Por ejemplo, frases como yo hubiese sabido, ella hubiera venido, eh, si yo hubiese comprado tal cosa. Esos verbos o esos tiempos, esas frases que acabo de comentar en español, son frases en tiempos compuestos. Y los tiempos compuestos, obviamente, pues están o se desglosan en un verbo auxiliar y un verbo principal, conjugado en participio pasado o en el tiempo que corresponda. Entonces, en francés pasa similar, pero vamos a tener a ambos como verbos auxiliares. Entonces, esto va a ser mucho más adelante que conozcamos estos tiempos compuestos, pero comento esto es para reforzar la importancia de que en este momento tienen que quedar muy claros, muy, muy claros, tanto el être como el avoir. Bien, comprenderlos, entenderlos, pronunciarlos bien para más adelante, para que más adelante no nos vaya a presentar confusión o enredo. Entonces, tenemos el être, repito, que es ser o estar, y vamos con el primero, être. Oui. El verbo être eh, vamos a desglosarlo en este momento, lo vamos a conjugar con las personas que conocemos hasta ahora. Entonces, el primero sería je suis. Je suis. Bien, recordemos que la E francesa no suena como la E en español y se pronuncia entonces el pronombre je. Je. Esto es muy importante cuando vemos el segundo verbo, ahorita lo voy a comentar. Se pronuncia entonces je. Je suis. Je suis sería el equivalente a yo soy o yo estoy, depende del contexto. El segundo, tu, ya conocemos el pronombre de la segunda persona del singular. Tu es. Tu es. Bien, sería tú eres. Il est, elle est, on est. Esa sería la tercera persona del singular. Il est, él es. Elle est, ella es. On est, uno es. Vamos a traducirlo como uno es. Recuerden que el on hace como una referencia a un nosotros, pero se conjuga en la tercera persona del singular. On est. Nous sommes. Nous sommes. Bien. Nosotros somos. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Ustedes son o usted es, depende del contexto. Recuerden que vous puede ser usted o puede ser ustedes, dependiendo del contexto. Vous êtes. Y por último, ils sont, elles sont. Bien, ils sont, elles sont. Ellos son, ellas son, o ellos están o ellas están, dependiendo del contexto. Entonces, este es el verbo être. Bien, es sencillo, hay que aprendérselo básicamente de memoria, si queremos decirlo así, pero él no sigue un patrón, no vamos a hacer como los verbos anteriores que siguen un patrón, entonces tenemos la raíz, la terminación. No,
Este verbo nos lo aprendemos tal cual, así como el otro, y lo aplicamos. Entonces, être, repito, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bien, vamos a seguir acá abajo donde dice le verbe être. ¿A quoi ça sert? ¿A quoi ça sert? Eso traduce el verbo ser o estar. ¿A qué sirve o para qué sirve el verbo ser o estar? Pues su funcionamiento es básicamente como en español. Tenemos estos tres conceptos principales. El primero, a donner des informations sur soi-même ou sur une autre personne. Bien, a donner des informations sur soi-même ou sur une autre personne para dar información sobre uno mismo, sobre sí mismo o sobre una otra persona. Por ejemplo, je suis belge. Je suis belge. Bien, traduce, yo soy belga. Bien, je suis belge. Otro ejemplo sería, je suis professeur. Je suis professeur. Yo soy profesor. Il est marié. Il est marié. Bien, él está casado. Il est grand et châtain. Il est grand et châtain. Él es alto y castaño. La palabra castaño, châtain, se pronuncia la A. Recuerden que si una letra diferente a la E lleva el acento o lleva un acento, no cambia para nada la pronunciación de esta letra. Y a lo último tenemos una AIN. La IN, nosotros sabemos que suena A. Entonces tenemos una A antes, pero predomina el sonido de la IN y decimos châtain, châtain. Bien. Y el último, elle est amusante. Elle est amusante. Oui, hago la liaison en la T con la A y digo elle est amusante. Ella es divertida. Bien, amusante es divertida. Si esta frase fuese masculina, se pronunciaría il est amusant. Il est amusant sin la pronunciación de la T, porque se escribiría sin E, y traduciría él es divertido. Bien, entonces para eso sería el verbo être como primera opción, como segunda, à dire où on se trouve. À dire où on se trouve. Para decir dónde se encuentra uno o para decir dónde uno se encuentra. Par exemple, je suis en salle 7. Je suis en salle 7. Bien, yo estoy en sala 7. Je suis en salle 7. Entonces, para decir dónde se encuentra una persona. Y por último, à dire dans quel état physique ou psychologique on se trouve. À dire dans quel état physique ou psychologique on se trouve. Para decir en qué estado físico o psicológico uno se encuentra o se encuentra uno. Por ejemplo, il est fatigué. Il est fatigué. Bien, sería él está cansado. Él está cansado. Elle est en colère. Elle est en colère. Traduciría, ella está, literalmente ella está en cólera, pero eso es más como ella está molesta o ella está brava. Elle est en colère. Elle est en colère. Bien, entonces, para eso es, o estos son los tres conceptos principales del verbo être, para dar información sobre uno mismo o sobre otra persona, para decir dónde se encuentra uno o para decir en qué estado físico o psicológico uno se encuentra, como en español. Entonces tenemos aquí, de manera resumida, lo que es el verbo être. Être. Bien. Vamos ahora con el verbo avoir. Bien. El verbo avoir, como dije hace un momento, traduce tener. ¿Sí? Es el verbo que se usa para la posesión. Entonces, avoir es el verbo tener. En francés tenemos, o traduce tener en español. Vamos a conjugarlo. El primero de ellos es j'ai. J'ai. Por eso hacía énfasis hace un momento en el verbo être, porque en el verbo être, o mejor dicho, en cualquier otro verbo, mejor dicho, el pronombre personal de la primera persona del singular es je. Je. ¿Qué pasa? Nosotros, hispanoparlantes, estamos acostumbrados a decir la E como E normal, entonces al ver una J y una E
Y a la similar que el sonido de la J es un sonido j, entonces yo voy a decir je, como si fuese una E. Pero tengo que entender que en francés la E sola no suena E, suena E. Por eso digo je. Si yo digo je suis, eso lo estoy pronunciando mal. Debe ser je suis, je suis. Bien, porque en este segundo en el que estamos, en avoir, el primero suena je, porque lo que está sonando es la A y juntas que suenan E. Entonces digo je, que traduce yo tengo. Por eso en el anterior, si yo digo je suis, estoy diciendo yo tengo soy. Por supuesto, el contexto va a ayudar mucho y lo van a entender a uno como extranjero, pero la idea es, sin perder la personalidad, la idea es replicar lo mejor posible el idioma que se está aprendiendo. Entonces, no decir je suis, sino je suis, y en este segundo, pronunciar bien esa E normal, je, bueno, normal para el español, je, que sería entonces yo tengo, je. La segunda persona del singular sería tu as, tu as, tu as, tú tienes, tu as. La tercera del singular, el a, ona, il el a, ona. Bien. La primera persona del plural, nous avons, recordando hacer esa liaison con la S y la A. Nous avons, nous avons. Y por supuesto, la B pequeña en francés suena como una F primero. Nous avons. La segunda persona del plural, vous avez, vous avez, vous avez. Bien, que es usted tiene o ustedes tienen, dependiendo del contexto. Y la última, elles ont. Como pueden ver, se parece mucho al el del verbo être. Entonces, la diferencia, y ahí es donde dice atención a la pronunciación, la diferencia entre estos dos es que en el être lo que suena es la S del verbo, S-O-N-T suena son, con esa S que está allí entre corchetes. Il son. Bien, en cambio en el segundo, en avoir, lo que está sonando es una liaison de la S de il o de la S de el al pegarse al sonido, al sonido al pegarse con la O, con la vocal O del verbo on. Entonces yo digo, ils ont, elles ont. ¿Sí? Entre corchetes hay una Z. ¿Qué significa? Que este sonido es más como una abeja. Zzz. Entonces yo digo, ils ont, elles ont. Y en el être digo, ils sont, elles sont. Por supuesto, no es que vamos a diferenciar muy fácilmente este sonido porque es bastante parecido, pero sí se hace, sí se distingue el ils sont de ils ont y el elles sont de elles ont. Bien, hay que entender que es más ils ont, elles ont, el del verbo avoir. Entonces hay que buscar la manera de replicarlo, practicarlo, por supuesto, mucho, para llegar al punto en el que no tengamos que pararnos o detenernos o tener que hacer muy exagerado el ils ont, elles ont, sino que ya poco a poco pues vaya saliendo y diferenciándose del ils sont, elles sont. Bien, entonces, el verbo avoir, ¿para qué sirve? Le verbe avoir, ¿a quoi ça sert? Le verbe avoir indique la posesión. Básicamente, esa es su función o su conceptualización en francés. Indica la posesión. Le verbe avoir indique la posesión. Ejemplo, elle a un petit ami. Elle a un petit ami. Traduce, ella tiene un novio. Bien, petit ami literalmente traduce pequeño amigo, pero eso es como novio. Entonces, elle a un petit ami. Elle a un petit ami. Ella tiene un novio. Bien, eh, repito, básicamente esto es el concepto del verbo avoir. Hay una expresión que está acá abajo de última que dice la expresión il y a. Il y a. Vamos a conocer de una vez esa expresión il y a. Eh, la expresión il y a, perdón, la expresión il y a se pronuncia ilia, ¿verdad? Pegando el sonido de la L a la Y, ilia. Esa expresión significa existe dans un lieu, o sea, existir en un lugar o existencia. Eso es
hay en español. Hay, hay. Entonces, por ejemplo, decimos, dans la classe, il y a un professeur et des étudiants. Dans la classe, il y a un professeur et des étudiants. Oui, en la clase hay un profesor y unos estudiantes. Ahorita vamos a conocer estos artículos de ese un y unos. Bien, entonces, el il y a o la expresión il y a es la expresión para existencia, hay en francés. Bien, la aprendemos, la ponemos en práctica y eh, bueno, la aplicamos, pues. Entonces, eso sería básicamente el verbo avoir. Ya lo tenemos. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Bien. Y conocemos o conocimos la expresión il y a. Il y a. Bien. En el extremo derecho tenemos una especie de ejercicio para practicar que dice, complétez ces phrases avec être ou avoir à la forme qui convient. Complete estas frases con el verbo être o con el verbo avoir en la forma que convenga. Bien, donde están los tres puntos suspensivos, ahí va el verbo conjugado. Por ejemplo, nous sería être o avoir conjugado, en salle 7 et vous, nosotros en sala 7 y ustedes. Bien, en la segunda, vamos poco a poco conociendo más contenido cada vez. Em, Dice, elle ne va pas au cinéma parce qu'elle, nanana, court. Ella no va al cine porque ella, être o avoir, court. Court traduce curso o clase. Bien. Tercera, il ne va être o avoir français, mais ils habitent en Suisse. Ellos, franceses, pero ellos viven en Suiza. Bien. La cuarta, il être o avoir amusant, ses professeurs. Ellos, divertidos, esos profesores. 5. Nous, nous, une fille de 16 ans. Nous, une fille de 16 ans. Nosotros, être o avoir, una hija de 16 años. Recuerden que 16 es el número 16. 6. Il, timide et réservé. Elle, être o avoir, tímido y reservado. 7. Tu, anglaise ou irlandaise. Tu, être o avoir, inglesa o irlandesa. Y por último, vous, être o avoir, le livre d'histoire de première année. Ustedes, el libro de historia de primer año. Bien, entonces básicamente es colocar el verbo adecuado, sea être o sea avoir, en función de las personas o del pronombre sujeto que está, por supuesto, allí en la frase. En la frase. Básicamente, entonces, esto es el être y el avoir, fundamentales, importantísimos, repito, porque más adelante se van a usar muchísimo en los, por supuesto, solos, como verbos principales, pero también se van a usar como verbos auxiliares de tiempos compuestos. Entonces, tenemos que, por ahora, entenderlos muy, muy, muy bien solos y que no quede duda y que no haya confusión con uno u otro. Bien, porque pues son diferentes. Uno es cero estar, el otro es tener. Vamos ahora, maintenant, on va voir les articles. Vamos a ver los artículos. Así como en español tenemos les articles définis y les articles indéfinis. Los artículos definidos y los artículos indefinidos. Bien, los artículos definidos, pues son los artículos que me permiten a mí hablar de algo ya conocido, de algo ya definido, de algo determinado. De hecho, también se llaman artículos determinados y artículos indeterminados. Entonces, los artículos determinados es cuando yo voy a hablar de algo que ya sé, determinar algo que ya conozco. Por ejemplo, yo digo la silla verde, se supone que es una silla que yo ya sé cuál es. La silla, por ejemplo, eh, hay que pintar la silla de color verde. ¿Cuál silla? Bueno, de la que ya estamos hablando, de la que ya conocemos. Bien. El carro. Ese es el carro de mi tío.
por ejemplo. Entonces ya es un carro o ya es algo ya conocido, ya determinado, ya sabemos de qué estamos hablando. O si no, pues surgiría la pregunta, ¿cuál carro? Y en plural, en español sería los o las. Bien, los carros o las sillas. En francés tenemos similar y hay una particularidad en el plural. En el singular tenemos para el masculino le. Suena con la E francesa le. Por ejemplo, le garçon, le garçon, con la C cedilla, que suena como una S. Le garçon. Garçon traduce chico, el chico. Le garçon. Bien. Eh, en el femenino singular sería la, como en español. La fille, la fille. Sería la chica, la fille. El chico y la chica. También puede ser la hija. Le garçon, la fille. Bien. Si la palabra comienza por vocal o por H muda, la E y la A se pierden y se aplica lo que se llama elision, elision, y se pierde entonces esa letra y se coloca un apóstrofe. Entonces decimos l'étudiant, l'étudiant o l'étudiante, l'étudiante. Bien, l'étudiant, l'étudiante, el estudiante o la estudiante. Bien, pero entonces como comienza por vocal o H muda, esa E y esa A se pierde, ojo, solamente en artículos. Se pierde esta E y se pierde esta A. Me refiero a la A. La A se pierde solamente en artículos. En artículo definido, femenino, singular. Y digo entonces, l'étudiant, l'étudiante, plural. Y aquí pasa un fenómeno que no pasa en español, que en plural se unifican y no hay diferencia entre género para el plural. O sea, los y las se dice igual en francés. Entonces yo digo, por ejemplo, les garçons, les filles, les étudiants, les étudiantes, les garçons, les filles, les étudiants, les étudiantes. Bien, si se dieron cuenta, yo pronuncié igual, de la misma manera, pronuncié a garçon cuando lo pronuncié en singular y a garçon cuando lo pronuncié en plural, a pesar de que tiene esa S. Lo mismo pasa con fille, fille, fille. Le agregué la S abajo, pero yo no cambié la pronunciación. Y lo mismo con étudiant, étudiant y con étudiante, étudiante. Bien, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de palabras en francés, para conseguir el plural de esta palabra, vamos, la mayoría, no todas, vamos a agregar una S, bien, para formar el plural, pero esa S no se pronuncia. De hecho, no va a cambiar el sonido de la palabra, en la mayoría, hay unos casos particulares. Entonces, garçon, garçon, suena igual. ¿Cómo sé yo si estoy diciendo el chico o los chicos? Es el artículo, porque le singular se pronuncia le y el plural se pronuncia con la E del español. Les garçons, les garçons, le garçon, les garçons. Bien, en el caso femenino es más fácil diferenciarlo. La fille, les filles. Bien, y en el caso de la palabra que comienza por vocal en este caso, l'étudiant, hago elision y en les étudiants hago liaison. Les étudiants y l'étudiante, les étudiantes. Oye, ojo, en el femenino no, en el femenino suena esa T, porque está la E. Estudiante, igual que en el plural. Etudiante, les étudiantes. Y en el masculino, l'étudiant, les étudiants. Bien. Y ahí pues se menciona que la L apóstrofe va delante de vocal o H muda. Ahora, los artículos indefinidos que están aquí en la parte derecha. Los artículos indefinidos son pues básicamente eso, no está lo que, cuando hablamos de algo que no está definido, cuando yo digo una silla, si uno dice, por ejemplo, es necesario cambiar una silla, puede ser cualquier silla, ¿bien? No es lo mismo que yo decir, que no es lo mismo que yo diga, es necesario cambiar la silla. Cuando digo la silla, ya se supone que sé de cuál silla estoy hablando. Cuando digo, hay que cambiar una silla, pues uno diría como que, pero ¿cuál silla? ¿O de qué habla? ¿O de qué silla se habla? Bien. Un también en español, como por ejemplo,
un teléfono, ¿bien? Y unos teléfonos, unas sillas, ¿sí? En francés, como pueden ya darse cuenta, en plural pues también va a haber solo una palabra y en singular vamos a conocerlo. Un en español, en francés se escribe igual, pero se pronuncia un, un, bien, muy parecido a la A nasal, un. Entonces digo, por ejemplo, un stylo, un lapicero. Stilo es lapicero, perdón, y es una palabra que comienza por S. Entonces digo stilo, stilo, no digo estilo, sino digo stilo. Entonces sería un stilo. Bien, si la palabra comienza por vocal o H muda, hago una liaison con la N, o sea que sí va a sonar esa N. Y digo, por ejemplo, anami, un amigo. En español nosotros decimos un amigo. Es como si dijésemos un amigo, como una N y una A pegada, un amigo, solo que uno lo hace ya de de manera intuitiva, porque ya es nuestro idioma natal. Entonces decimos un amigo. No, eso fue un amigo que me regaló ese obsequio. Un amigo, ¿bien? Una amiga. En francés pasa igual, decimos un ami, ¿bien? Y el femenino se pronuncia une, une salle, una sala, como un espacio, un salón, un sal, o une école, ahí suena la N, une école, ¿bien? Una escuela o un colegio, une école, ¿bien? Y el plural, así como en el anterior, tenemos una sola forma, es de. ¿Qué es de? Unos, unas en español. Entonces sería de estilo, de sal, des amis, des écoles. Unos lapiceros, unas salas, unos amigos, unas escuelas. Bien, entonces ese sería el plural de los artículos indefinidos. Ojo, el de suena con E de español, de, y el le del plural de los definidos suena le y de para los plurales. Ahí tenemos en la parte derecha dos ejercicios. El de arriba complete con el artículo definido que convenga, ¿bien? Y el de abajo complete con el artículo indefinido que convenga, ¿bien? En los puntos suspensivos, pues se coloca o debe ir el artículo correspondiente. Eh, Información adicional, en el primer ejercicio del primer cuadro, complete con el artículo definido, pues digamos que uno pudiese pensar que es secretaria, se llama Serge, pero Serge es un nombre de hombre, ¿bien? Para que sepan entonces qué puede ser allí. Y en el de abajo, creo que no habría mayor complicación, habría que analizar bien las palabras. Si no se conoce alguna, pues habría que revisar un traductor o un diccionario para encontrar y ampliar nuestro vocabulario, que apenas estamos, digamos, agrandando, pues comenzando. Y por último, nosotros tenemos acá, el día de hoy, los verbos en ER. Bien, nosotros ya vimos los verbos en ER en la clase pasada. Bueno, de hecho vimos, creo que tres o cuatro verbos. Em, Vimos como lo principal de ellos, ¿sí? Que era parler, el verbo parler, que fue el primero que vimos, y vimos la terminación y cómo lo conjugamos. Eso fue cuando vimos los pronombres sujetos. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Entonces, hoy vamos a conocer acá los verbos en ER un poco más profundo o más detallado. Recordemos aquí en este cuadro pequeño que está entre los dos grandes cuadros, las terminaciones ER, las terminaciones de los verbos en ER, ¿oui? Son E, ES, para los singulares, o sea, je, tu, il, elle, on, y ONS, EZ, ENT para las personas plurales, o sea, nous, vous, il, elle. Bien, esto es las terminaciones de los verbos. Recuerden que es raíz, dejamos la raíz, quitamos la terminación que sería ER y colocamos estas terminaciones que están acá en función de los pronombres sujetos. Eso se va a mantener en los verbos, en la mayoría de verbos, en todos los verbos
regulares, ¿bien? En 99,9, porque hay un solo verbo que no, que termina en ER y es irregular, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los verbos de NR, aquí tenemos algunas particularidades. Se va a mantener estas terminaciones, pero vamos a ver unas particularidades de pronunciación. El primer verbo que tenemos es el verbo acheter, acheter, que es comprar. La primera E no suena como E, sino como E, acheter, acheter, acheter. Incluso si quieren saltar de la ACH a TR, se puede hacer acheter, acheter. Lo importante es no decir acheter, no, acheter, comprar. Cuando yo lo conjugo en las tres primeras personas del singular y en la última del plural, voy a necesitar pronunciar la primera E. Entonces necesito usar ese acento que ustedes ven allí, que es accent grave, un acento grave. Es lo único nuevo acá o lo novedoso acá. J'achète, j'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Como pueden ver, se colocó ese acento allí para poder pronunciar esa E y decir j'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Bien, achète con esa E pronunciada, la E primero. Y las terminaciones, como pueden ver, son las mismas que ya conocemos. Es y e. Las personas plurales, el nu y el vu, no van a tener ese acento, porque van a tener una segunda sílaba o una sílaba después que me va a mantener como el parecido al verbo en infinitivo, al verbo base. Entonces yo digo, nous achetons, nous achetons. Bien, vuelvo a no pronunciar esa E o a pronunciarla como en francés. Nous achetons, nous achetons. Y vous achetez, vous achetez. Nosotros compramos, ustedes compran. Y en el último, vuelvo a necesitar pronunciar esa E, porque recuerden que el primero, el segundo, el tercero y el último se pronuncian igual. El verbo se pronuncia igual. Entonces, ils achètent, elles achètent, ils achètent, elles achètent. Bien, esto es lo nuevo, el acento. ¿Y quiénes se conjugan como él? En la parte de al lado derecho dice acheter, y como él se conjuga en el verbo peser, peser, y el verbo lever, lever. Peser, peser traduce pesar y lever traduce levantar. Ahí entre paréntesis dice se lever, que traduce levantarse. Y esto es un verbo que vamos a conocer más adelante en la próxima clase, que es pronominal, un verbo pronominal. Lo dejo allí, digamos, atento, pendiente, para luego conjugarlo. Bien, vean que es el mismo lever, pero tiene esa partícula antes se, que se llama pronombre reflexivo. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. El segundo verbo que tenemos acá es el verbo répéter. Répéter. Todas suenan E. La E primera suena E porque tiene accent aigu. La segunda igual, tiene accent aigu. Y la tercera porque está al final. Recuerden que al final con una ER, la R no suena y la E sí. Entonces yo digo répéter. ¿Qué pasa? Este verbo es igual al anterior, pero tiene la particularidad que hay una E ya con acento agudo. Pero la regla dice que predomina el acento grave, entonces en el primero, en el segundo y en el tercero voy a modificar el acento de agudo a grave, en el último también, y en los dos primeros del plural, en nu y en vous, se va a mantener el acento agudo. Eso es todo. Entonces, digo, je répète, tu répètes, tu répètes, il répète, il répète, nous, pardon, elle répète, elle répète, on répète, on répète, nous répétons, nous répétons, vous répétez, vous répétez, il répète, elle répète. Bien, este, repito, es básicamente igual al anterior, pero con la particularidad que ya el verbo de por sí, el verbo base trae un acento agudo en, en su infinitivo. Entonces, se cambia el acento agudo a acento grave en la primera, segunda y tercera persona y del singular y en la tercera del plural. ¿Quiénes se conjugan como repeté? Ahí está. Completé y esperé. Sería completar y esperar. Bien.
Ojo, ese esperar de esperanza. No esperar físicamente a alguien, sino esperar de, por ejemplo, yo espero que hoy haga frío, se espera que la mañana sea lluviosa, nosotros esperamos ganar la lotería, qué sé yo. Ese es esperar de ese tipo, pues. Y ahora tenemos el verbo épeler, épeler, que es el verbo deletrear, épeler. Entonces, este verbo es también, pasa lo mismo que en el anterior, pero en lugar de un acento, yo lo que voy a hacer es duplicar la L. Bien, ¿cuándo pasa eso? Cuando el verbo antes de la ER tenga una L. Entonces, yo digo el primero, j'appelle. Noten que en el primero, en el base, en el infinitivo, yo no pronuncio la segunda E como E. Épeler. ¿Recuerdan la frase vous pouvez épeler? Vous pouvez épeler, que la vimos en las 10 frases para practicar con el idioma. Usted puede deletrear. Vous pouvez épeler. Entonces, en el primero conjugado, j'appelle, necesito pronunciar esa segunda E. Entonces digo j'appelle, j'appelle. Y esa E se pronuncia porque tengo doble L, ¿sí? Es lo mismo que en el anterior, pero en lugar de un acento grave, voy a duplicar la L. Por supuesto, aplica entonces para el tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle. El nu y el vu, como ya estamos dándonos cuenta, se parece más al verbo base, o sea, no va a tener esa L duplicada. Y digo, nous appelons, vous appelez. De hecho, decíamos, vous pouvez appeler. Entonces, nous appelons, vous appelez. Y el último vuelve a parecerse a los tres primeros, duplico la L, ils appellent, elles appellent. Ils appellent, elles appellent. Bien. ¿Quién se conjuga como appeler? Ahí tenemos al verbo appeler. Appeler, que es llamar. Appeler. Em, jeter, jeter, jeter es lo mismo que el anterior, appeler, pero em, en lugar de L es una T. Entonces, esto básicamente es el y el verbo projeter, los que siguen este modelo, solamente estos dos, básicamente. Jeter y projeter, que es proyectar. Jeter es lanzar. Oui, jeter, lanzar. Y projeter, proyectar. Jeter sería algo como eyectar, pero ese verbo no lo usamos en español. Projeter, proyectar. Y jeter, lanzar o tirar, lanzar algún objeto. Entonces, pasa lo mismo que el anterior, repito la T en los tres primeros y en el último del plural. Je jette, tu jettes, il jette, elle jette, on jette. En el segundo, o sea, en las dos primeras personas del plural, voy a tener una sola T. Nous jetons, vous jetez. ¿Qué hace esa doble T? Hace que la E suene, la primera E. Je jette, tu jettes, il jette, elle jette, on jette. Y el nu y el vous vuelve a sonar como en el infinitivo. Nous jetons, vous jetez. Y en el último vuelvo a duplicar la L, o sea que ahora sí pronuncio la E otra vez. Il jette, elle jette. Bien. Y en el último, ¿qué tenemos acá? El verbo payer. Se pronuncia payer. Recuerden que la Y en francés es una vocal. Bien, asocian siempre la Y con una vocal en francés, no es una consonante como en español. Entonces, em, esa palabra, ese verbo se pronuncia payer. Payer, pagar. Payer. ¿Cuál es lo novedoso acá? Que no va a ser, perdón, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el último del plural, voy a cambiar esa Y por una I latina. Entonces, igual si se deja la Y, pues la pronunciación no debería modificarse. Je paie, je paie, el primero, je paie. Tenemos una A, una I y una E. La E al final no suena y la AI suena E, normal como en español, E. Entonces digo, je paie, tu paie, tu paie, il paie, elle paie, on paie. El nu y el vu se parecen más al verbo base, vuelvo a la Y, recordando que es una vocal, entonces digo, nous payons, vous payez. Y el último suena, todas esas
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras suenan solamente como si fuesen dos, la P y la E, o una P y una E en español. Il P, el P, ¿sí? Solo P. Recuerden que la ENT en francés en verbo no tiene pronunciación. ENT en verbo nunca suena. Entonces, il P, el P, il P, el P. Bien. Ellos pagan, ellas pagan. Entonces, aquí lo nuevo es que la Y cambia a I latina en las tres primeras personas del singular y en la tercera persona del plural. Eso es todo. Bien. Repito, seguimos con los verbos NR, seguimos con la misma terminación es, o en es, ez, en t, pero ahora tenemos estas particularidades, sobre todo de pronunciación, para pronunciar bien las conjugaciones particulares. ¿Quiénes se conjugan como payé? Que se me olvidaba. Envoyer, envoyer, que es enviar, essayer, essayer, que es tratar, intentar, probar, appuyer, appuyer, que es como apoyar, apoyar, como apoyarse en algo, y employer, ojo, como aquí puse puntos suspensivos, porque son varios, pues son muchos, o sea, son varios, pero coloqué como los principales. Employer, que es emplear, emplear. Lo importante es que identifiquen que los verbos que terminan en y, er, la y se va a cambiar a y latina en la primera, segunda y tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. O sea, je, tu, il, el, on y en el il, el, plural. Entonces, emplear, employer. Bien. Eso entonces básicamente sería pues nuestro encuentro de hoy, la información del encuentro de hoy. Tenemos entonces los verbos NR, repito, o como comenté hace dos clases, si no me equivoco, los verbos NR, los que terminan en ER, que son los equivalentes a la AR en español, son muchísimos. La mayoría de verbos en francés son NR. Eh, 90% de los verbos en francés son de este tipo. Entonces, tenemos que aprendernos estas terminaciones que están allí y saber este tipo de particularidades para este tipo de verbos. Bien, ¿qué pasa? El 10% restante son verbos irregulares que tenemos que ver, por supuesto, se usan bastante. Una cosa es que sean muchos, otra cosa es la utilización, pero lo importante es dominar este primer grupo, este primer gran grupo de los verbos regulares o de los verbos que terminan en R. Hay un solo verbo que termina en ER y no es regular o es diferente, no sigue este patrón, uno solo. De todos, uno solo, que lo conoceremos luego, pero este es básicamente la estructura de los verbos en ER. Bien, de hecho, si en francés, igual que en español, cuando uno quiere crear un verbo, que surja un verbo nuevo, por ejemplo, eh, qué sé yo, en español, si uno quiere crear el verbo, eh, por ejemplo, de teléfono, entonces uno quiere crear el verbo crear teléfonos y a uno se le ocurre decir telefonear, ¿sí? O qué sé yo, si quiere crear uno sillas, entonces uno dice sillear, por ejemplo. En francés pasaría lo mismo. Si uno quiere crear un verbo, ese verbo surgiría con una estructura de ER, así como en español de AR. Em, el resto de verbos en francés, de verbos irregulares, terminan en IR, terminan en RE, y los vamos a ver más adelante. Básicamente entonces es esto. Dudas, comentarios, me las hacen saber, por favor. Eh, Me las hacen saber por medio de la plataforma y estamos en comunicación. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se tient au courant, on se voit la prochaine classe, le prochain cours. Et bon, salut!